a terminar nuestra serie de sermones que tiene que ver con evangelismo en la iglesia primitiva. Y hermanos, ¿verdad? Y quiero grabarlo. Tengo que decir algo, y no lo estoy diciendo para que usted me consuele, me anime o me dé buenas palabras. Tengo que reconocer, hermanos, que todavía como pastor necesito mejorar como predicador. El domingo, yo siento que el domingo pasado tenía tantas cosas en mi corazón que no supe comunicar correctamente. Entonces, si usted el domingo pasado salió confundido, lo entiendo. No, porque creo que no fui muy claro en todas las cosas que quería comunicar y quiero pedirle perdón por eso. Estoy intentando, ¿verdad? Dios sabe que estoy intentando ser un buen predicador. Me gusta mucho enseñar y también predicar, pero no siempre soy el mejor comunicador y a veces me ganan mis pensamientos y mi corazón. Entonces, si usted salió confundido, ¿verdad? Quiero decirle que fue mi culpa. Perdone si salió confundido. Voy a intentar no hacerlo más. Voy a tratar de centrarme en lo que quiero decir. Y bueno, ¿qué intentaba yo decir la semana pasada? Ahí le va. ¿Qué intentaba yo decir la semana pasada? Bueno, lo que estábamos intentando decir la semana pasada era esto. La historia de la iglesia primitiva, hermanos. La gente en el libro de Hechos y en los primeros siglos, ¿verdad? Nos enseña que los creyentes fueron motivados por el amor de Cristo hacia ellos, que estaban dispuestos a morir antes que negar su fe. Hermanos, una de las cosas que vemos en verdad de los primeros discípulos es que en verdad el amor de Cristo estaba tan profundamente en sus corazones que estaban dispuestos a morir. Y hermanos, a veces me siento muy mal con eso porque a veces el pecado y mi propia naturaleza pecaminosa no aprecia el amor de Cristo. La segunda cosa, hermanos, es que los creyentes sintieron la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las áreas y vivir de una forma coherente con su profesión. Y esa era la segunda idea, hermanos, que quería mencionar y que intenté mencionar la vez pasada, es que los creyentes, hermanos, en verdad querían demostrar que eran creyentes, no que eran practicantes, que no eran religiosos, sino que realmente podían, hermanos, vivir para el Señor. Y esta es una de las cargas de mi corazón, hermanos, porque no nada más somos cristianos los domingos. Hermanos, si nada más somos los cristianos los domingos, eso es un gran problema. Si en verdad nada más somos cristianos los domingos, eso es un gran problema, porque somos creyentes todos los días y a todas horas. Y por último, hermanos, los creyentes usaron de varios métodos para predicar el evangelio, ¿verdad? No usaron un solo método, usaron varios métodos. Algunos predicaban públicamente, algunos enseñaban en ciertos lugares, ciertas escuelas. Y dijimos, hermanos, algunos predicaban en las casas. Ahora nada más quiero aclarar, ¿verdad? Y ese es mi punto que vamos a ver hoy en día. De los varios métodos que la iglesia primitiva usó, la predicación del evangelio en las casas fue la más efectiva. Fue de las más efectivas. Y ahorita quiero demostrar por qué. Y quiero, hermanos, realmente retarnos a buscar de nuevo, usar ese método como un método más efectivo. Pero antes de eso, buscando y preparándome para este estudio, encontré un tema de los hermanos, un video de los hermanos de Byte, que está un poquito larguito, hermanos, pero realmente creo que vale la pena que todos escuchemos. Yo sé que, especialmente, ¿verdad? Si usted es millennial, y si usted sabe qué es eso, usted va a entender Pero mire por favor este video de nuevo. Creo que está larguito, pero creo que vale la pena escucharlo. La fe con otros es un factor central del cristianismo. Solo pensar y cuestionar esa orden del propio Señor Jesucristo puede generar fuertes dudas sobre la veracidad de la conversión de la persona que hace el cuestionamiento. La fe cristiana, de hecho, está basada en el principio de la gran comisión de Mateo 28. Entonces, cuando escuchamos que los millennials cristianos creen que el evangelismo está mal, realmente debemos preocuparnos. Podríamos pensar que esta afirmación viene del cristiano tibio, pero realmente se trata de millennials muy comprometidos con su fe, según un estudio reciente de Barna Group.
generación del milenio, es decir, la generación nacida entre los años 1000. Deme un minutito, porque luego necesito poner algo aquí. 1980 y el año 2000 se sienten especialmente en conflicto con el evangelismo y de hecho casi la mitad cree que es incorrecto compartir su fe con otros. Pero vayamos despacio. Primero que todo analicemos esta conclusión a la luz de otras preguntas del estudio. Entre el 95% y el 97% de los millennials cristianos encuestados creen que parte de su fe significa ser un testigo de Cristo. Entre el 94% y el 97% consideran que lo mejor que le puede pasar a alguien es conocer a Jesús. En general, también se sienten lo suficientemente capacitados para compartir su fe con otros. Por ejemplo, el 73% dice que saben cómo responder cuando alguien hace preguntas sobre la fe y que tienen el don de compartir su fe con otras personas. De hecho, esta tasa es muy superior al porcentaje encontrado en otras generaciones, como la generación X, los nacidos entre 1962 y 1979, con un 66%. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1961, con un 59%, y los más adultos, nacidos antes de 1945, con un 56%. A pesar de que las cifras anteriores nos pueden resultar esperanzadoras, los millennials al parecer no están seguros de que la práctica real del evangelismo sea apropiada. Según el estudio, el 47% de los millennials están de acuerdo, al menos en parte, en que es incorrecto compartir las creencias personales de alguien con una fe diferente, con la esperanza de que algún día compartirán la misma fe. Es interesante el contraste, ya que en las demás generaciones el porcentaje es mucho menor, con un 27% entre la generación X, un 19% entre los baby boomers y un 20% entre los más adultos. Pero un momento, estas cifras podrían polarizarnos fácilmente y arrojar encima de los millennials todo tipo de argumentos estereotipados sobre una generación que ha sido catalogada como perezosa, distraída y cada vez menos comprometida con su fe. Es importante resaltar que son los millennials aquellos que están involucrados cada vez más con un llamado ministerial en sus iglesias y comunidades de fe, y quienes están recibiendo el relevo generacional en posiciones dentro de las congregaciones protestantes a lo largo del mundo. De hecho, la generación del milenio está comenzando a asumir su rol en las principales iglesias y ministerios. Según Leadership Network, más de 2 docenas de millennials ocupan puestos de pastores principales en congregaciones con más de 1000 asistentes en los Estados Unidos. Por otro lado, parece que a los millennials les interesa mucho su crecimiento bíblico. Según la Sociedad Bíblica Americana, los miembros de la generación del milenio cristianos tienen las creencias más sólidas en la Biblia y la leen más que cualquier otra generación. El 87% lo hace varias veces a la semana, según una encuesta de 2016 de Barna Group. Otro descubrimiento que hizo Barna en el estudio es que a pesar de que los millennials consideran que está mal el evangelismo, los cristianos de esta generación creen que son buenos evangelistas y aún se consideran representantes de su fe. Pero tratemos de ir al corazón del asunto. Para establecer un punto de interpretación debemos entender que tal vez no exista una generación que comprenda con mayor profundidad la diversidad y la pluralidad cultural y religiosa en la que vivimos como los millennials. Los cristianos más jóvenes tienden a ser mucho más conscientes de la temperatura espiritual en las conversaciones que tienen que ver con la espiritualidad y con las creencias religiosas. El estudio indicó, por ejemplo, que entre los cristianos practicantes, los millennials reportaron un promedio de 4 amigos cercanos o familiares que practican una fe diferente al cristianismo. La mayoría de los padres y abuelos de los millennials solo tienen en promedio un amigo cercano con otra religión. Entonces, una conclusión lógica de lo anterior es que compartir el evangelio hoy despierta mayores sensibilidades que en cualquier otro momento de la historia.
como producto de una especie de resistencia cultural general a las conversaciones que resaltan las diferencias entre las personas. Las generaciones más jóvenes tienen un temor muy natural hacia el proselitismo abierto, mucho más que las generaciones anteriores. Como descubrió Barna en una investigación previa, el 65% de los cristianos millennials creen que las personas de hoy son mucho más propensas que en el pasado a sentirse ofendidas si se les comparte una fe ajena. Eso es mucho más alto que entre generaciones anteriores. Solo el 28% de los baby boomers consideran que es ofensivo compartir las creencias religiosas. Los millennials también están entre 2 o 3 veces más propensos que cualquier otro grupo generacional a creer que estar abiertamente en desacuerdo con alguien significa juzgar a esa persona. La generación Z, los nacidos después de los millennials hasta el 2010, no se incluyeron en el estudio, pero los resultados podrían ser muy similares a los de la generación del milenio. Estas cifras nos llevan a pensar si realmente el estilo de evangelismo, tal como lo conocemos hasta hoy, podría perderse con el tiempo. Si realmente lo que cambian son los métodos de evangelismo o si realmente los millennials cristianos no comprenden la fe o no tienen las convicciones necesarias que les impulsen a compartir el mensaje de salvación. Una respuesta lógica es la discrepancia que existe sobre el concepto de evangelismo. Para las generaciones más antiguas, evangelizar se trata de predicación en plazas públicas, distribución de tratados y de establecer contacto con desconocidos. Para los más jóvenes, en cambio, estas ideas son de la vieja escuela y poco impacto tienen en un mundo cada vez más ocupado y escéptico a este tipo de métodos. Lo que sí está claro es que es completamente necesario enseñarle a las generaciones más jóvenes de nuestras congregaciones que el acto de compartir nuestra fe es un elemento esencial del cristianismo y que no es negociable. Sin embargo, la cultura del secularismo está haciendo su trabajo. Los cristianos más jóvenes están absorbiendo profundamente los argumentos acerca de respetar el espacio de los semejantes, no criticar las preferencias de otros ni tratar de argumentar que mi verdad es absoluta. Los más jóvenes al parecer están siendo discipulados en cuanto al evangelismo por sus escuelas, colegios y universidades, y por la cultura secular, y no por sus padres ni por sus iglesias. La respuesta de muchos cristianos de las generaciones más jóvenes es esconder, suavizar o integrar su fe para que sea menos estricta y pueda convivir y ofrecer tolerancia a otras cosmovisiones religiosas o seculares. No ofender para permanecer en el grupo es la premisa fundamental, mientras la sociedad secular ve con cada vez más escepticismo a aquellos que se comprometen fuertemente con su fe. Pero quizá la tentación más peligrosa que existe en los más jóvenes es creer que si viven vidas lo suficientemente buenas pueden renunciar a hablar abiertamente de su fe. Y las personas a su alrededor llegarán a conocer a Jesús gracias a las buenas acciones y a su actitud desinteresada. Esta forma de evangelismo parece ser cada vez más común en una cultura que busca la vía rápida y la solución simple. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Si eres millennial, nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Déjala en los comentarios. Realizaremos un episodio. Ok, y voy a pausarla ahí. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben y entienden que son millennial? Yo soy millennial. ¿Cuántos de ustedes son millennial? Millennial. Ok, bueno. Ok, bien. Y hermanos, este video me llamó mucho la atención porque realmente este es el asunto que predomina en la iglesia. Y luego podemos hablar de los millennials y los que no son millennials. Lo que me sorprende es que es cierto, hermanos, que realmente este video refleja que vivimos en una generación que de nuevo no quiere predicar el evangelio y no quiere. Ahora, ¿por qué? De nuevo, porque vivimos en un momento diferente, ¿verdad? Vivimos en un momento diferente. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que yo creo, de nuevo, que uno tiene que mirar a la iglesia primitiva y mirar que los métodos no son la solución, ¿ok? Hermanos, ¿por qué evangelizamos o por qué compartimos la fe con las personas? Tenemos que pensar por qué.
Algunos de nuevo piensan que es parte, ¿verdad?, como de la viada cristiana, que pues ya dice, pues ya eres, pues tienes que hacer a otros. Pero realmente, hermanos, debemos compartir la fe con algo más grande, y es que en verdad estar convencidos del amor de Dios, del perdón de nuestros pecados, del reino futuro. Hermanos, a lo mejor usted ha pensado, y el pastor ora con pasajes bien extraños, ora que Jerusalén y cosas así. Hermanos, la razón de que yo hago eso es por convencernos, ¿verdad?, que hemos recibido el perdón de Dios, el amor de Dios, y que hay un reino futuro, hermanos. Hermanos, muchos piensan de la fe como que Dios ya nos salvó para llevarnos al cielo, echarnos un coquito y descansar por la eternidad. Hermanos, esa es la idea más antibíblica que existe. Dios no nos ha salvado para irnos a echar un coquito. Hermanos, Dios nos ha salvado para un día reinar con Él. Y en verdad yo tengo muchísima curiosidad sobre eso. Yo no sé usted, pero yo cuando leo los pasajes del Antiguo Testamento tengo mucha curiosidad sobre eso. Y además, hermanos, otra de las cosas, ¿verdad?, es que cuando hemos sido salvos y hemos sido perdonados y estamos viendo el plan de Dios para la humanidad, nuestras vidas tienen un mayor propósito que nacer, crecer, reproducirnos y morir. Porque no fuimos creados nada más para nacer, morir, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Fuimos creados para una cosa más alta, vivir para la gloria de Dios. Y hermanos, y vivir para la gloria de Dios es ser y desarrollarnos como personas en este mundo. Hermanos, tenemos que desarrollarnos. ¿Usted cree que Dios nos dio talentos y habilidades y todas las áreas de la vida nada más porque sí? Hermanos, tenemos que desarrollarnos, la música, la pintura, el trabajo, la mercadotecnia. Hermanos, eso ha sido plan del propósito de Dios. Por eso le digo que cristianos que viven su fe nada más en la iglesia es un gran problema. Tenemos que vivir la fe en todas las áreas de toda la vida. Y eso es la razón que queremos compartir. Un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha salvado, un Dios que nos ha perdonado y un Dios que va a venir a reinar. Amén. Y hermanos, rechazar la misericordia y el amor de Dios en Jesús es la sentencia de muerte para el que lo rechaza. Porque Dios ha provisto el perdón de pecados. Y el que lo rechaza ha firmado su propia sentencia de muerte. No la muerte física, sino morir y sufrir en el infierno por la eternidad. Y de eso también queremos, hermanos, librar a las personas. Ahora, hermanos, como dije, y quiero retomar el asunto, el evangelismo en casas. Y quiero explicar eso. Hermanos, la sociología de las casas en el mundo romano no significa casas, nada más el aspecto físico, ¿ok? Es más, de hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas para casa. Una es la palabra ikia, que la mayoría de veces se usa en el Nuevo Testamento consistentemente para hablar del edificio, ¿verdad? De tu casa, primer, segundo piso. Es más, hermanos, los romanos, ¿sabe que a veces pensamos del mundo del primer siglo como, ay, pobre gente ignorante? Hermanos, el mundo romano ya había desarrollado los multifamiliares. ¿Sabía eso? En el mundo romano había casas ya de varios pisos. Es más, el mundo romano tenía una prohibición de no podías hacer una casa de más de 5 pisos. Ya había condominios. Eso era, y muchos en el mundo romano de la Roma, los negocios eran abajo y las casas eran arriba. Entonces, hermanos, la ikia, la palabra griega, pero la palabra ikos o oikos hablaba más que el lugar. Hablaba, hermanos, de tu familia, había de tus sirvientes, había de tus relaciones, tus amigos. La sociología del mundo romano sobre la casa era más, hermanos, que nuestros familiares. Y quiero comprobar eso, hermanos. Mire por favor lo que hicieron los apóstoles. Dice aquí que los apóstoles y todos los días predicaban en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Hermanos, ahora de nuevo, uno pensaría, las casas, los apóstoles hacían lo mismo que hacemos nosotros creyentes en el 2000. Vamos por las casas, regalamos boletos. Oiga, ¿quieren conocer de Jesús?
Hermanos, los apóstoles no hacían eso. Los apóstoles no iban, ¿verdad?, casa por casa, sino que, oiga, ¿quieres conocer a Jesús? Oiga, ¿quieres conocer a Jesús? Mire, le damos un folletito. Eso no hacían los apóstoles, sino que, de nuevo, se conocían a las personas e iban y se metían de nuevo, no más en la casa física, sino con sus múltiples relaciones, familiares, amigos, vecinos. Ahora, eso lo vemos, ¿se acuerda? El ejemplo de los ejemplos más claros tenemos aquí al centurión romano Cornelio. Acuérdese, él era un centurión, era un jefe militar, tenía de 80 a 90 soldados bajo su jurisdicción. Y dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Y se acuerda que cuando mandan a llamar a Pedro, él tiene sus familias, sus esclavos, sus amigos. Hay un montón de gente porque eso es la casa de aquellos tiempos. Hermanos, mire por favor aquí. Aquí se utiliza la palabra cuando habla de Lidia, la vendedora de púrpura. Hermanos, Lidia era una pyme, pequeña y mediana empresa, ¿ok? Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y la Biblia, Reina Valera, traduce familia. Pero ¿sabe cuál es la palabra griega ahí? Casa. Es la palabra ikos. Fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa, Iquía, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermanos, es ella y sus familiares los que están conociendo de Cristo. Y amigos probablemente. El carcelero de Filipos, mire, varias veces aquí. Cuando se acuerda del carcelero de Filipos, dice: ¿qué haré para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, hermanos, uno pensaría, pues estaban su esposa y sus hijos, pero el mundo romano era más que su esposa y sus hijos. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, Iquía, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, de nuevo, este es un modelo y método que usaron. Note, por ejemplo, no era Cristo, era Crispo en Corinto. Mire, por favor, dice: y saliendo de allí, saliendo de una sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínense que esto es una sinagoga y a Pablo lo corren y ni le hacen caso. Pues se va a la casa siguiente, ¿no? Así, a la casa siguiente. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y de nuevo, está hablando, hermanos, su casa, su familia, probablemente algunos vecinos, amigos o sirvientes si tenía. Hermano, Pablo siguió el patrón de los apóstoles, predicaba públicamente y por las casas. Ahora, hermanos, mire aquí lo que dice Pablo en 1 Corintios: también bauticé a la familia de Estéfanas. La palabra griega ahí es la casa de Estéfanas. Hermanos, ahora, ¿por qué podemos saber de nuevo eso? Y nada más voy a este pasaje. Cuando Pablo menciona el requisito para los pastores, dice que gobierne bien su casa. Y luego miren la siguiente frase: que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, ¿quiénes son parte de la casa? Los hijos, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, uno de los métodos más efectivos para compartir el regalo de la salvación, y no nada más es el regalo de la salvación, hermanos, sino, ¿verdad?, la relación con Jesús, vivir para la gloria de Dios y el reino de Dios, ha sido, ¿verdad?, las casas. Y con eso me refiero familiares, amigos
vecinos, personas de nuevo alrededor. Esto era lo que significaba las casas. Y este ha sido el método más efectivo. Hermanos, ahora, creo que debemos predicar el evangelio usando diferentes métodos y lo hemos hecho. Creo que debemos seguir yendo a los hospitales, hermanos. Creo que debemos, ¿verdad?, visitar los centros de rehabilitación. Hermanos, creo que debemos predicar el evangelio. Estamos haciendo eso, ¿verdad? Los sábados vamos y tocamos puertas. Creo que debemos hacer eso, pero entre las cosas más efectivas es, hermanos, el evangelismo con familiares, amigos, vecinos. Ahora, hermanos, el segundo libro, ¿verdad?, que estuve estudiando mucho para esta serie de clases fue este libro que se llama Servir a un movimiento, de Timothy Keller. Los siguientes pensamientos, ¿verdad?, vienen de ese libro, que son, de nuevo, que me han ayudado mucho con este asunto. Hermanos, el evangelismo en casas, ¿qué caracterizó el ministerio del evangelismo en casas? El hermano Keller propone 4 cosas. Estudiando la historia y estudiando los primeros siglos, dice 4 cosas. Primero, el ministerio del evangelio era orgánico. Y cuando hablamos de algo orgánico, era natural, hermanos. Era algo que se esperaba de los creyentes. Hermanos, para mí como pastor eso es algo muy tremendo. Porque ¿sabe qué? Mi obligación no es a usted forzarlo a compartir el evangelio. Porque eso es algo que los creyentes vamos a querer hacer. Segunda cosa, el ministerio del evangelio era relacional. Era relacional. ¿Qué significa? Con personas que nos conocían, con personas con las cuales tenemos cierta relación. Ahora, hermanos, yo creo que de nuevo nos va a tocar muchas veces compartir el evangelio únicamente o especialmente con desconocidos, pero no es lo más común. No es lo más común. Tercera cosa, el ministerio del evangelio era expositor de la palabra. Hermanos, usted va a ver enfáticamente en el libro de Hechos, lo que Dios quería que la gente conociera, corriera, era la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es enfática en el libro de Hechos. Enfática. Hermanos, eso es lo que queremos que la gente conozca, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, me rehúso, me niego a que la gente conozca religión. No quiero que la gente conozca religión, no quiero que la gente conozca métodos, no quiero que la gente conozca programas, que la gente conozca la Biblia. La Biblia, que conozca al Dios verdadero a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Y por último, el ministerio del evangelio era algo activo, no pasivo. ¿Verdad? Los creyentes estaban tratando y buscando oportunidades. Ahora dice el hermano Timothy Keller, hermanos, ¿qué ayuda a desarrollar este ministerio del evangelio? ¿Qué ayuda, hermanos? ¿Qué ayuda a desarrollar este ministerio del evangelio? Bueno, 3 cosas dice el hermano Keller. ¿Qué nos ayuda y qué nos va a ayudar a nosotros como creyentes? Bueno, la primera cosa, y esa es la que quiero recalcar. Voy a mencionar las 3, pero la que quiero. Los creyentes tienen integridad relacional, el respaldo pastoral y puntos de reunión seguros. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero o qué se refiere el hermano Keller con la integridad relacional? Dice esto el hermano: ejercemos un impacto si somos como las personas que nos rodean y al mismo tiempo profundamente diferentes y distintos a ellos. Todo mientras permanecemos muy visibles y comprometidos. Hermanos, de nuevo, ahora, ¿por qué creo que esto es importante? Una de las cosas que nos falta en la iglesia es, hermanos, los creyentes somos gente terrenal, ¿sí o no? Gente terrenal, hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que comprar. ¿Dónde compra su mandado? Donde toda la gente. ¿Dónde trabajamos? Donde toda la gente. Hermanos, dice, una de las cosas, de nuevo, que va a ayudar es que somos como las demás personas. Somos como las demás personas, ¿verdad? Y el hermano quiere decir esto: no somos mejores, no somos peores, somos como las demás personas. Vivimos en un mundo terrenal, pero a la misma vez somos ¿qué?
diferentes a ellos. Y se acuerda, esto fue lo que nos enseñó la iglesia primitiva. Debemos ser una contracultura, hermanos. ¿Cómo debemos ser una contracultura? Hermanos, por ejemplo, una de las cosas que aquí en México está apretando ese asunto de la ideología de género. El hermano Eduardo Gómez, ¿verdad? Ahora es el director de la escuela cristiana de Manuel, y él es, ¿verdad? Le piden ir a juntas y eso. En los consejos técnicos, hermanos, le dan una serie de temas que tiene que tratar. Adivine cuál es uno de los temas que tiene que tratar. Ideología de género. Hermanos, ahí en esas discusiones que ellos tienen como directores, ya se mencionan varias escuelas aquí en Sonora que tienen niños trans. Y varias escuelas de aquí de Sonora ya están llegando a la necesidad de tener un baño, un tercer baño. ¿Ok? Para niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. Hermanos, y de nuevo, ahora, eso es algo que nunca vamos a aceptar nosotros. Eso es algo que nunca vamos a aceptar nosotros. Nunca lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña claramente. La Biblia lo enseña claramente. Hermanos, nunca vamos a aceptar tampoco que el gobierno va a educar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña, somos los padres, los responsables de educar a nuestros hijos. No es tarea del gobierno. No es, hermanos, porque el gobierno los quiere adoctrinar. Y los va a adoctrinar en la filosofía política que quiere el gobierno. Y nos rehusamos, hermanos, como creyentes. Y somos diferentes a ellos. Nunca lo vamos a aceptar. Nunca lo vamos a aceptar. Pero también, dice el hermano, estamos visiblemente comprometidos. ¿Comprometidos con qué? Con las causas justas del cristianismo. Con las causas justas y verdaderas. Ahora, hermanos, si usted se olvida de todo lo que dije, por favor no se olvide de esto. Textos en contexto. El hermano Tim Chester, él es un pastor en Inglaterra, nos enseña y nos dirige a Primera de Pedro como prueba para lo que el hermano Keller está diciendo. Hermanos, y de nuevo, ¿qué estamos diciendo? Que necesitamos tener integridad relacional. Somos como las personas, pero a la misma vez somos ¿qué? Muy diferentes de ellos. Ahora, mire lo que dice el hermano Chester. Nuestro texto, el mensaje de Cristo que proclamamos en nuestra evangelización, tiene más sentido con el contexto de vidas moldeadas por ese mensaje. Necesitamos el contexto de nuestras vidas para que ayude a interpretar el texto de nuestra evangelización. Y hermanos, esto es una de las cosas que más afrenta el cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos decimos muchas cosas de Dios. El lenguaje de Dios es tan común en nuestras vidas y en nuestra sociedad, pero lo que causa tanto conflicto es que ¿qué? El contexto, nuestras vidas no lo ilustran. Y por eso digo, creemos de nuevo, hermanos, creemos en verdad en un Dios, y creemos en el Evangelio, y creemos en un reino de Dios, pero no lo vemos. No si creemos en la belleza de un Dios majestuoso, y nuestros trabajos no lo demuestran. Nuestras relaciones no lo demuestran. Y entonces decimos que Dios es nuestro Señor. Decimos que Dios es tantas cosas y nuestras vidas no lo demuestran. Y esto es un gran problema. Es un gran problema, hermanos, de compartir la fe. ¿Por qué? Porque los textos se quedan sin contextos. Por eso me gustó mucho esa frase de este hermano Chester. Necesitamos textos con contextos. Necesitamos predicar el Evangelio, hermanos, con vidas que realmente lo crean. Y por eso yo le pregunto, ¿lo cree? ¿Lo cree? ¿Y lo cree? Si creemos realmente todo el mensaje del Evangelio y si realmente creemos toda la palabra de Dios, hermanos, tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas y demostrarlo. Hermanos, demostrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, ¿cómo somos como padres? ¿Cómo somos como hijos? ¿Cómo somos como trabajadores? Hermanos, en verdad estamos pensando en asunto, ¿cómo somos como patrones? ¿Cómo somos como empleados? Hermanos, ¿cómo somos como ciudadanos de México?
Hermanos, a algunos de ustedes no les importa el asunto político. Nos debe importar el asunto político. Nos debe importar informarnos, la derecha, la izquierda, los partidos. Nos debe importarnos. ¿Por qué? Porque debemos hacer selecciones informadas. Traemos la Biblia y evaluamos a través de la Biblia, ok, este partido político. Y a veces, hermanos, la decisión no es cuál es mejor, sino cuál es el menos peor. ¿Sí o no? Pero traemos la Biblia, pero no, los cristianos nos ven como hermanos, como pensamos que Dios nos ha salvado para darnos un coquito y vivir así toda la vida. No, así no es lo que yo veo en la Biblia. No es lo que yo veo en la Biblia, no es lo que leemos en la Biblia. No es lo que leemos en la Biblia. Ahora, cuando Pedro le escribe, hermanos, a la gente, él le va a escribir a la gente. Cuando escribe Primera de Pedro, mire por favor ahí en Primera de Pedro, nada más los primeros, para que sepa quién les escribe Primera de Pedro. Mira ahí por favor a nuestras Biblias, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, Ponto, arriba, Ponto, Galacia, Capadocia, ¿verdad? Asia y Bitinia. Hermanos, todo esto actualmente es Turquía. Les está escribiendo a los hermanos de lo que conocemos como Asia Menor. ¿Ok? Ahora, hermanos, Pedro les está escribiendo y él, hermanos, este pasaje podría resumir lo que están pasando los creyentes. Los creyentes están sufriendo. ¿Ok? Mire, por favor. Al final de la carta, Pedro les escribe, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, hermanos, cada que leemos Pedro, uno piensa que Pedro está escribiendo a los hermanos que están siendo llevados al Coliseo Romano, están siendo los hermanos que les están despojando de todo. No, todavía ese nivel no es la persecución. En Primera de Pedro, hermanos, el nivel de persecución todavía no es ese. El nivel de persecución del segundo y el tercer siglo, hermanos, sí fueron de ese tipo. Pero aquí en Primera de Pedro no, y mire, el texto lo dice. Dice, el fuego de prueba. Y luego dice una cosa muy específica. Si sois ¿qué? Vituperados o insultados. Esto es lo que están sufriendo. Por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Hermanos, la persecución que estaban viviendo no era una persecución de muerte. Estaban sufriendo, hermanos, rechazo. Estaban sufriendo, hermanos, calumnias. Y voy a demostrar eso. Ahora, hermanos, no era un asunto aislado. Mire, por favor, dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en qué? Todo el mundo, hermanos, los creyentes van a sufrir y van a padecer, hermanos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Somos diferentes y debemos ser diferentes. Ahora, este es mi resumen. Al parecer, aunque Primera de Pedro fue escrita alrededor de los años 60 en adelante, y posiblemente Nerón ya había comenzado a levantar una persecución a los creyentes, la persecución no se había agravado como en el siglo 3 y 4 al punto de muerte. Y quiero comprobarle esto, hermanos. El pasaje de Pedro no tiene que ver con sufrir muerte. Miren lo que están sufriendo, por favor. Dice Primera de Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de... ¿Qué están diciendo de los cristianos? Que son malhechores, ¿verdad? Que son malhechores. Ahora, ¿cómo podemos demostrarles que eso no es cierto? Dice Pedro, manteniendo vuestra ¿qué? Vuestra manera de vivir. No, los cristianos no llegan temprano al trabajo. Los cristianos dicen que van a hacer esto y no lo hacen. ¿Hoy de qué iglesia eres? Uy, esa iglesia me ha quedado re mal. Ese es el mayor obstáculo que enfrentamos hoy en día.
Los cristianos no son justos en sus tratos, no son responsables en sus trabajos, son tranzas, se comportan como el mundo. Una hermana que no está aquí hoy decía, tenía un contacto bien borracho pero cristiano, bien borracho pero cristiano. Bien grosero, bien lengua suelta, pero cristiano. No fallaba el domingo. Maldiciones por todo el mundo. Mire lo que sigue diciendo, 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hayáis callar la ignorancia de hombres, ¿qué? Insensatos. Dice 1 de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de nuevo, pensando que somos malhechores, Mire, 1 de Pedro 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Otra palabra es, os calumnian. Ahora, mire aquí, hermanos. No corren en el mismo desenfreno de disolución, no siguen sus mismos pecados. Y cuando no hacemos lo que ellos dicen, ¿nos van a qué? Calumniar. Oye, ¿por qué no tomas? Te pegan, ¿verdad? Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y os calumnian. Ahora, hermanos, ¿qué debían hacer según Pedro? ¿Qué debían hacer? ¿Qué debían hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Y de nuevo, este es el punto importante. Hermanos, creo que debemos predicar el Evangelio. Hermanos, es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. ¿Qué debían hacer? Bueno, primera cosa, debían vivir conforme a la vocación que habían recibido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, lo crea usted o no lo crea, si usted ha creído en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados, usted es eso que Pedro está diciendo. Y Dios nos ha adquirido como su pueblo, mire aquí, ¿para qué? Anunciéis las virtudes. Hermanos, es vidas con palabras, vidas con palabras, vidas con palabras. Tenemos, hermanos, en nuestra responsabilidad la responsabilidad de hablar de Dios, ¿ok? No de religión, de hablar de la Biblia, no de religión, ¿sí o no? Sí. De la palabra de Dios, del Dios vivo y verdadero. Hermanos, yo quiero enseñarles a mis hijos. Aquí un secreto, bueno. Yo nunca había visto la película de Avatar. Y vimos la película de Avatar con mis hijos. ¿Ok? No sé, ¿cuántos de ustedes vieron la película de Avatar? No la estoy recomendando, pero si usted vio la película de Avatar, ok. Ahí en la película de Avatar, ¿verdad? Si usted conoce, los avatars son otras criaturas y que tienen conexión con la naturaleza y todo eso. Y tienen una diosa que se llama Erwin o Erwina. Y ella es la diosa de eso. Escucha las peticiones, graba todo. Y estoy viendo con mis hijos esa película y dije, esta película nos da la oportunidad de enseñarles, la creación no es Dios, la creación no es Dios, no es parte de Dios. Solamente hay un Dios vivo y verdadero y no es ella. Y ella no escucha peticiones porque no ve, no oye, no siente. Solamente Dios oye, ve y siente. Y hermanos, esta es una cosa, tenemos la oportunidad de hablar de Dios. Y tengo una oportunidad de hablarle de Dios a mis hijos viendo una película. Porque de nuevo, porque no puedo decir que mis hijos se traguen todo eso, ya mis hijos van a querer andar haciendo conexiones. No necesitan hacer conexiones con la naturaleza. No necesitan quitarse los zapatos para sentir el pasto y hacer conexión con la tierra. Qué bonito es sentir el piso, pero no tienen que hacer conexión con la tierra. Como que la tierra es ¿qué? No, hermanos, no. Ahora, hermanos, aquí, la declaración de Pedro en la introducción
Y no crea que voy a predicar Pedro, nada más estoy reforzando el punto. Dice Pedro: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ya leímos lo demás. El pasaje está diciendo: absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, uno pensaría, ¿qué demostración específica viene? ¿Qué son esos deseos carnales que batallan contra el alma? Y uno pensaría que va a hablar de borrachera, de lujuria. No. Lo que Pedro va a hablar en los capítulos 2 tiene que ver la vida en relación con el gobierno y la sociedad. Les va a decir: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Hermanos, qué difícil fue decirles eso a ellos. Y qué difícil es decir eso a nosotros hoy en día. Pero, ¿cómo vas a vivir en tu relación con el gobierno? La vida laboral y la relación patrón-obrero, o en aquel tiempo la relación era ¿qué? Amo-siervo. Ahora mire aquí: estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los ¿qué? Oh. Hermanos, hoy en día, yo he platicado con jóvenes, hoy en día no duran en los trabajos porque a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. A mí no me van a andar corrigiendo. Si quiere, así trabajo. Y si no, así como ve. Hermanos, nos vamos a quedar sin fuerza laboral. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar un lugar donde se sienta bien. Y el sentido de la responsabilidad. Hermanos, nada más, y por eso pensaba el asunto de los millennials. A muchos de nuestros padres les tocó trabajar en lugares que no eran los lugares más eficientes, pero tenían un sentido de responsabilidad. Había premisas más grandes que lo que ellos sentían. Pedro les va a hablar de la vida en el hogar, esposas y esposos. Les va a decir, hermanos, les va a decir a las mujeres: sométanse a sus esposas. Les va a decir a los esposos: traten sabiamente a sus mujeres. Y les va a hablar de la vida en comunidad. Entonces, hermanos, de nuevo, Pedro está exhortándonos en medio de un mundo que nos difama, en un mundo que nos ve. Hermanos, tenemos que ¿qué? Que ser y vivir como lo que somos. Ser y anunciar las virtudes de Dios. Ahora, nótese al final de toda esta sección: textos en contextos. Dice Pedro: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Hermanos, el evangelio no es nada más este asunto de folletos. ¿Por qué oramos? Si alguien le pregunta: ¿por qué oras? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué vienen los domingos? A lo mejor alguien le ha dicho: ¿por qué pierdes tiempo los domingos? ¿Por qué te levantas temprano, tu único día de descanso? Creo que debemos tener una explicación, ¿no? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Y luego, pero háganlo con humildad y respeto. Porque ahí, ¿verdad? Luego los cristianos ahí nos creemos superiores. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Hermanos, necesitamos textos en contextos. Hermanos, esta es la urgente necesidad de la iglesia. Tenemos que predicar el evangelio, sí, pero no separado de nuestras vidas. Entonces, uno dirá: ay, pastor, pues es que tengo muchas cosas que hacer con mi vida. Bueno, hay que empezar por un lado. Hay que empezar. Ahora, ¿cómo puedo empezar? Todo esto es del hermano Keller. Dice el hermano Keller: ¿cómo puedo empezar a predicar? ¿Cómo puedo empezar a que los textos tengan contexto? Dice: hermanos, interactúa con tus vecinos, dice el hermano Keller. Da caminatas regulares por tu barrio para conocer a otros que estén dando vueltas por ahí.
Mantén un horario regular, ve a los mismos lugares, a las mismas horas, a comprar víveres, a cortarte el cabello, a tomar café de compras. Esta es una de las principales formas de conocer a quienes viven en tu cercanía geográfica. Busca maneras de conocer a otros en tu bloque o barrio, en el área común de lavandería, en reuniones de residentes y de muchas distintas formas. Hermanos, no tiene que ir muy lejos para predicar el evangelio. Simplemente tenemos que salir. Hermanos, su peluquera, ¿sabe que es cristiano o cristiana? El que le rellena los garrafones, ¿saben que somos creyentes? Busca un pasatiempo o una afición para hacer con otros en la ciudad, por ejemplo. No formes un club cristiano de mochileros, ¿verdad? Únete a uno ya. Porque de nuevo, queremos tener, hermanos, podemos aprender, podemos tener, hermanos, le digo a mi esposa, estoy orando para poder tener buena condición y jugar básquet ahí por mi colonia. Ahorita juego básquet y me muero. Pero quiero hacer el esfuerzo. Me gusta el básquet, hermano. Y lo dejé por años, pero me gusta, en verdad, me gusta el básquet. Nada más que ahorita mis rodillas, no. Pero quiero, y por eso estoy caminando. No quiero un grupo cristiano, quiero unirme a uno que ya está, que me dejen jugar. A lo mejor me van a decir el viejito, lo que sea. Quiero unirme a uno. Busca formas de deportes organizados, aficionados en tu ciudad. Ofrece como voluntario junto a otros residentes del barrio en programas sin ánimos de lucro y otros. Si tienes niños, participa en la escuela y conoce a otros padres. Hermanos, algo que aprendí es que uno no tiene que ir muy lejos para predicar el evangelio. A veces, hermanos, en la escuela cristiana hay padres que no conocen de Cristo. En la escuela cristiana. Pues imagínense en las escuelas seculares. Participa en actividades en tu ciudad, programas para levantar fondos, festivales, limpieza, espectáculos de vacaciones, conciertos, etc. Hermanos, ¿sabía que hay cosas que no son pecaminosas? Hay cosas culturales que son muy buenas, que debemos escuchar, que debemos ver. ¿Verdad? Presta servicio en tu barrio, visita la reunión de la junta del barrio, recoge basura regularmente, participa en las asociaciones del barrio, busca vecinos en particular, especialmente a los mayores, y encuentra las maneras de servirles. Hermanos, ¿sabe que a mí me afrenta mucho eso? Que a veces, de nuevo, nosotros debemos ser las personas limpias. ¿Por qué? No porque se supone que representamos a un Dios, ¿no? Limpio. Sea hospitalario con tus vecinos cuando y donde sea apropiado. Ahora, hermanos, no nada más interactúa con colegas, compañeros de trabajo y amigos. Participa en actividades recreativas con ellos. Mira con ellos partidos, en vivo, por televisión, en casa o en algún lugar apropiado. Ve alguna función de trato, a una exposición en un museo, a una exposición de una galería de arte. Ahora, hermanos, yo no sé aquí. Si hay alguien aquí, dígamelo, ¿verdad? Pero creo que a lo mejor podemos ir al béisbol. Yo sé que algunos no pueden ir al béisbol. Yo sé que el estadio a veces es cantina y sí, pero podemos buscar un lugar. Y podemos aprovechar. Invítalos, ¿verdad? A unirse contigo en una liga deportiva. Invítalos a hacer ejercicio contigo en un gimnasio. Organiza una noche de películas. Haz el esfuerzo necesario para compartir con ellos tan a menudo como sea posible. Invítalos a comer en tu casa o departamento. Simplemente invítalos a probar un nuevo restaurante. Planea excursiones, salidas, un viaje a la playa, un sitio histórico. Si la persona tiene algún talento, interés, pídele sinceramente que te enseñe. Organiza un grupo de debate sobre algo, política, libros, etc. Invitando principalmente a no cristianos. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos hacer esto? Porque se supone que nosotros tenemos algo muy valioso por compartir, ¿sí o no? Ahora, somos como ellos, pero también diferentes como ellos. Hermanos, mi última reflexión. No evangelizamos para tener más número de personas. No, me niego a hacer eso. Me niego a evangelizar personas nada más por tener una iglesia más grande. Yo no soy ese tipo de pastor, no me interesa, no me importa, créanme. Y si un día me importa, acháquemelo en mi cara. No evangelizamos para tener una iglesia famosa. No interesa. No interesa si en Hermosillo nos conocen o no, que conozcan a Jesús.
que conozcan sus Biblias. Ahora, hermanos, también quiero decir esto, ¿por qué? Hermanos, si compartimos el Evangelio y no vienen aquí, pero van a otro buen lugar, qué bueno. Qué bueno. No vamos a compartir para que vengan aquí. Hermanos, si les queda más cerquita otra iglesia, pues que vayan a donde les queda más cerquita. No evangelizamos para traer principalmente ayuda social a las personas esclavizadas en el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente que no está esclavizada en el pecado, que son muy buenas personas, pero que necesitan de Jesús, porque sus buenas obras no les van a alcanzar, solamente la sangre de Cristo. Y a veces, hermanos, pensamos que solamente las gentes marginadas necesitan, no, todos necesitan de Jesús, a veces los que se ven muy buenas personas. Hermanos, evangelizamos porque conocemos el amor obstinado de Dios. Y mire que le puse obstinado, que a pesar de ser ingratos y rechazarle, nos busca constantemente. Hermanos, la realidad es que Dios nos busca constantemente. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer fuera de esta iglesia o en esta iglesia, la verdad. Porque así es Dios. Y Dios va a usar a quien quiera. Yo estoy convencido de eso, hermanos. Evangelicemos porque Dios nos mandó a compartir. Me gusta esa palabra, compartir. Porque esa palabra presupone que tienes algo, ¿no? Tú compartes porque tienes ese amor e ilustra nuestras vidas con ese amor obediente y sacrificial. Hermanos, si usted no tiene eso, usted no tiene que compartir. Si usted no tiene el amor de Dios en sí, si usted no tiene una relación con Jesús, si usted no tiene una motivación más alta que dinero en sus vidas, si usted no tiene una visión más grande que un coquito en el cielo, usted no tiene nada que compartir. Compartimos lo que tenemos. Y si usted no tiene nada, yo le invito a tener algo para compartir a un mundo perdido y en oscuridad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. De nuevo, ayúdanos, Padre, por favor, a que nuestros textos, la predicación del Evangelio, de la Biblia, de Jesús, puedan estar en contextos nuestras vidas. Ayúdame, Señor. Y yo estoy muy retado con esto, Señor, muy retado, porque, de nuevo, creo que no he hecho suficiente con mis vecinos. A veces vivo en una burbuja, donde entrando a mi casa no me interesa. Es más, a veces tengo que decir penosamente que ni siquiera me interesa mi parque donde juegan mis hijos. Y a veces el hermano Isaac Luna es el que está limpio y limpio con las niñas. Señor, ayúdanos a salir de nuestra comodidad, porque tenemos algo digno de compartir, algo digno, valioso que compartir. Ayúdanos, Señor, a lo mejor los cristianos no ven eso digno, valioso, pero ayúdanos, Señor, por favor. Y de nuevo, ayúdanos que nuestros textos, nuestra predicación de Jesús pueda estar respaldada por nuestras vidas. Señor, confesamos que no somos perfectos, ni lo vamos a hacer, y nos vamos a equivocar. Pero el punto no es equivocarme, el punto es que nos arrepentimos y pedimos perdón. Que el mundo vea que si nos equivocamos, pedimos perdón y nos enmendamos, y no buscamos justificaciones para nuestras conductas y palabras. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a ser buenos embajadores de Jesús. Por favor, Señor. En Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos. Bien. Vamos a terminar. Déjeme, si me permite, vamos a cantar un himno.